prosperidad viene de parte de Dios, ¿sí? Vamos a ver aquí dos ejemplos que nos marcan la Escritura y por qué muchas veces se dan estas distorsiones. Los pasajes que vamos a ver son pasajes, es un escenario que se da a mediados del siglo VIII a.C. Hay dos reinos, el reino de Israel, el reino de Judá, ya estaban separados. Jeroboam II era el rey de Israel, Usías era el rey de Judá, y había una gran prosperidad, era un tiempo de gran prosperidad tanto en Israel como en Judá. ¿Por qué? Porque por un lado Jeroboam había retomado el control de las rutas del comercio internacional. Había retomado ese control e Israel estaba volviendo a tener una gran prosperidad comercial. ¿Sí? Ya el camino de Transjordania, todas sus fronteras se estaban extendiendo, todo el camino hacia el mar había quedado libre y habían sido restablecidas las fronteras de Israel. O sea, Israel nuevamente volvía a mostrarse como una nación poderosa. Por el lado de Judá, el rey Usías también recobró el puerto marítimo de Elat y se expandió hacia el sudoeste a expensas de los filisteos. Entonces, Israel y Judá estaban alcanzando una nueva fuerza social, militar y política. Estaban viviendo un periodo de optimismo nacional porque los negocios prosperaban, las fronteras nacionales se expandían, y estaban todos aparentemente contentos. La gente creía que aquella prosperidad que estaban viviendo era una señal de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Yo no sé, pero a mí algunas veces me ha pasado que recibo algo, no solamente económico, recibo algo de relaciones sociales, de amistades, y piensa uno que es una bendición de parte del Señor. ¿Todo por qué? Porque nosotros, pues a veces no podemos anteponer en nuestro corazón que Dios es la prioridad. Aquí para estos dos reinos, pues toda esa prosperidad que se estaba dando en ese tiempo, pues significaba para ellos que Dios los estaba bendiciendo, que la prosperidad había llegado de parte del Señor. Pero el tema es que la situación espiritual estaba en una condición muy lamentable. Espiritualmente, en los dos reinos, el pueblo estaba lleno de avaricia, de injusticia, los ricos vivían lujosamente, los pobres eran oprimidos, la inmoralidad se desató por toda la ciudad, la idolatría era desenfrenada, la adoración verdadera había sido reemplazada por rituales religiosos que eran de hipocresía y había un falso sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque se descansaba en las cosas materiales. El sistema judicial corrupto, no sé si esto se parezca a lo que vemos hoy en nuestros días, pero vemos cómo aparentemente todo lo que empieza a mostrarse como prosperidad, nosotros los humanos somos muy dados a querer ver el reflejo de la prosperidad a fuerzas en pesos y centavos. Estamos acostumbrados a ver todo de una manera material. Todo lo queremos ver en cuenta de cheques, todo lo queremos ver en inversiones, todo lo queremos ver en vehículos, en propiedades, en casas, todo lo queremos ver de una manera natural. Pero nos olvidamos que lo primero es lo espiritual. A veces pues nos sentimos, oye, pues Dios me está bendiciendo con esto, pero espiritualmente mi corazón está en otro lado. Mi corazón está pues alejándose cada vez más de Dios, haciendo a Dios a un lado y yo esperando más en que la riqueza se acumule. Entonces, este escenario que se presenta nos lleva a que veamos brevemente, cómo estaban Jeroboam y cómo estaba Usías y qué es lo que pasa después. Entonces, vámonos a nuestra Biblia, a nuestra Escritura, y vamos
Vámonos a Segunda de Reyes, ¿sí? Al libro Segunda de Reyes. Sabemos que está en el Antiguo Testamento. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13. Y vámonos al versículo 13. Ahí viene la historia de los reyes de Israel. Dice el versículo 13: Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y Jeroboam lo sucedió en el trono. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por las escrituras que vamos a escudriñar el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo que llena este lugar, que mora en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, destapa nuestros oídos, abre nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. Estamos abiertos, expectantes, Señor, y yo te pido que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, sea recibida, Señor, y sea puesta por obra. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El nombre de Jeroboam significa luchador por el pueblo o alguien que agranda las cosas. Y nosotros podemos ver que tanto en el libro de Oseas como en el libro de Amós se describe esta prosperidad temporal que estaba viviendo el pueblo de Israel. Vámonos aquí adelante a Segunda de Reyes, al capítulo 14, ¿sí? Vámonos al versículo 16 primero, donde dice, o sea, se repite que Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Vámonos ahora al versículo 23, ¿sí? Del 16 nos brincamos al 23, porque el pasaje que sigue del 16, del 17 al 22, está hablando de Usías. Dice: en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, el rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Este Jonás es precisamente al que Dios mandó a Nínive. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó Damasco y Hamat para Israel, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Bueno, entonces aquí lo que nos está diciendo es, en este pasaje lo que estamos viendo es cómo Jeroboam, al ser rey de Israel, recuperó mucho territorio. ¿Para quién? Para precisamente fortalecer nuevamente a Israel. Y todo este territorio que él fue recuperando le abrió nuevamente la posibilidad a Israel de ser una potencia en el tema económico, en el tema comercial. Y nosotros hoy en día sabemos que las potencias en el mundo pues prácticamente se describen por su poderío económico. Entonces, cuando aquí la misma escritura nos dice que Dios no permitió que el nombre de Israel fuera borrado. Dios había permitido que Israel nuevamente volviera a contar con esas fuerzas. Pero ¿qué sucedió? Que el materialismo empezó a acumularse en el corazón del pueblo de Israel, ¿sí? Y llegó hasta lo más alto de una montaña. Era lo que gobernaba precisamente al reino. Había un optimismo superficial que ellos no lo veían porque decían, oye, pues nos estamos agrandando, estamos creciendo, estamos expandiendo nuestras fronteras, ya abrimos nuevamente nuestra ruta al mar, que todos sabemos que es un lugar clave precisamente para desarrollar el comercio internacional, una ruta al mar. Y vemos cómo
esa supuesta prosperidad estaba llegando a todo el pueblo. Aquí también la Escritura nos dice que Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces, por un lado, era un rey que tuvo el poder, tuvo la estrategia, la inteligencia para poder agrandar, recuperar lo que Israel había perdido. Sin embargo, vemos que esa prosperidad que empieza a contaminar a todos está sustentada y basada ¿qué? En el materialismo. Tenían ya un comercio, estaban abiertos al mar, estaban esperando que llegaran más negocios, los negocios estaban prosperando, la gente estaba aparentemente contenta, pero también lo que vemos es que los pobres estaban cada vez más oprimidos. La gente de recursos vivía alejada, el sistema judicial estaba corrompido. Entonces, todo esto se estaba prestando para algo que iba a venir. Después vemos el pasaje de Usías. Ahí mismo, en el versículo 14, dice en el versículo 21, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Este Azarías iba a ser Usías. Usías, el nombre de Usías significa fuerza del Señor, y también conocido como Azarías. Azarías significa Jehová es encargado. Entonces, son nombres comunes en el pueblo de Israel. Hay varios personajes dentro de la Escritura que tienen estos nombres. Y vemos cómo Usías es un hombre muy conocido, yo creo, por la mayoría, porque es un hombre que el orgullo lo llevó a morir de lepra. Entonces vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, allá adelantito. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a leer el capítulo referente a Usías. Dice el versículo 1, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Aquí es donde está, Elat es donde estaba el puerto marítimo ahí en el Mar Muerto. Dice, Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Aquí esta parte, nosotros podemos ver cómo estamos hablando continuamente de que nuestro propósito es que nuestro carácter cada vez sea más parecido, se asemeje más a Cristo. Y aquí tenemos una clave. Dice que mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar al Señor todos los días. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Buscarlo sinceramente, íntegramente. No buscarlo nada más cuando tenemos una necesidad. Él va a responder de cualquier manera porque nos ama. Pero nosotros debemos buscar siempre a Dios, buscar al Señor como nuestra primera opción. Independientemente de lo que esté pasando, estamos contentos, estamos tristes, estamos afligidos, estamos enfermos. Lo primero es buscar siempre al Señor. Y aquí la palabra dice que mientras Usías buscaba al Señor, el Señor lo prosperaba. Y hablábamos ahorita de que la prosperidad, pues generalmente para la mayoría de nosotros, la prosperidad se demuestra con bienes materiales, ¿sí? Pero la prosperidad también es la salud, la prosperidad es las buenas relaciones que nosotros podemos tener entre esposos, con los hijos, con los nietos, con los padres. Esa también es una prosperidad. La prosperidad también es tener una buena relación con el Señor, saber que nosotros cuando nos acercamos a Él, cuando entramos confiadamente a ese trono de la gracia, Dios nos va a dar
ideas, Dios nos va a dar una respuesta, Dios nos va a dar palabra, nos va a motivar, nos va a exhortar para que nosotros podamos seguir adelante en nuestro caminar. Esa relación personal con el Señor es la que nos lleva precisamente a ser diferentes, a tener una vida distinta de la vida que teníamos antes. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y seguimos pues haciendo ciertos ajustes en nuestra vida, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando recién nos convertimos, pues orábamos, empezamos a orar más, empezábamos a leer más las Escrituras, empezábamos a estudiar, pero lo que nosotros necesitamos hacer es buscar a Dios. ¿Y buscar a Dios en dónde? En su palabra, buscar a Dios en las Escrituras. Yo no entiendo aquí que decía, Señor, pues te voy a buscar el día de hoy. No, esto habla de que tenía una relación personal. Dice que Zacarías lo había preparado, lo había instruido, y también su mamá, ¿sí? La frase esta de que su madre era Jecolías, todo esto, en estos pasajes se habla más de 30 veces la frase su madre, o sea, le da importancia al trabajo de las mamás, de las madres que tenían en estos personajes. Conocían las Escrituras. Dice, hace la aclaración que era oriunda de Jerusalén. O sea, era una mujer que conocía las Escrituras. Y Usías fue preparado precisamente por Zacarías. Conocía las Escrituras y sabía que el buscar a Dios no era nada más pararse, orar. El buscar a Dios es orar, es estudiar las Escrituras, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar verdaderamente el carácter del Señor. En las Escrituras. Obviamente la oración es importante, Dios nos puede hablar a través de la oración, nos da respuesta, pero verdaderamente donde encontramos su carácter es en las Escrituras. Entonces, aquí dice que se empeñó en buscar al Señor, se empeñó, ¿sí? Se empeñó. ¿Qué es un empeño? Ir a dejar algo, emprenda, ¿no? Él iba a dejar su corazón buscando al Señor. Dice, mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. El 6, dice, Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto, ¿no? Y aquí empiezan a prenderse las luces amarillas, ¿no? Las luces amarillas empiezan a encenderse cuando nuestra fama natural empieza a trascender, cuando nos empiezan a buscar para algo, ¿sí? Usías, el 9, también construyó y fortificó torres en Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle, y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Vemos aquí cómo nos está describiendo quién era este personaje. Usías, yo creo que era ingeniero. Era ingeniero. O sea, mandó construir torres para lanzar catapultas, ¿sí? Mandó perforar pozos. Yo creo que él ya sabía lo que se vendría más adelante ahí. El 11 dice, Usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia era de 2,600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Usías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. El 15, les digo que era ingeniero, construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Aquí en este pasaje hay algo que muchas personas llegamos a olvidar.
Dice, con la poderosa ayuda de Dios. Nosotros cuando logramos algún objetivo, logramos alguna meta, a veces, bueno, pues nos sentimos satisfechos porque pudimos cumplir o lograr ese objetivo. Pero no hay que olvidar que lo que nosotros logremos o alcancemos siempre es con la ayuda de Dios. Siempre, invariablemente. Lo que diferencia hoy la filosofía del mundo de los que creemos en Cristo es precisamente el esfuerzo humano. ¿Sí? Hoy el mundo te empuja a que tú humanamente puedas hacer más cosas, que toda tu capacidad sirva para tener más tecnología, para tener más negocios, para tener mejor salud, para tener más dinero. Eso es lo que está buscando el mundo. Y por un lado lo que está haciendo es olvidarnos de que Dios es el creador de todo. Hoy, no sé, pero la semana pasada veía un artículo y hay un país en el mundo donde el primer país en el mundo que ya no cree en Dios, de acuerdo a una encuesta que hicieron, ¿verdad? Entre sus habitantes de 18 a 45 años, y todos opinaron que ya no creen en Dios. Entonces están declarando ser el primer país que ya no cree en Dios. Y vemos que la tendencia del mundo es eso. Vemos que el mundo, ¿sí?, ya en algunos países de Europa están tratando de quitar todo lo que se refiere a Dios, sustituirlo por cosas de la naturaleza, la tierra, el árbol, el aire, las plantas. Están tratando de eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, se nos olvida que Él es el creador de todo. Él es el creador de todo. Y Él es el Dios soberano. Entonces, a veces la gente no sabe con quién se está metiendo. Pero nosotros sí podemos, de lo que nos dice la Escritura, tomar esto. Con la ayuda de Dios, con el favor de Dios. Uzías llegó a ser muy poderoso. Y su fama dice que trascendió las fronteras, que llegó hasta Egipto. Sin embargo, el 16, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. Digo, esto casi no sucede, pero aquí fue una excepción, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. ¿Sí? Nosotros sabemos que los sacerdotes eran los que tenían este trabajo especial, eran los únicos autorizados, eran los únicos que tenían esa unción, los únicos que podían entrar precisamente a quemar incienso. Pero él ya era tanta su arrogancia, era tanta su fama, ya la soberbia de la que estaba lleno, que dijo, no, pues si ellos lo pueden hacer, yo también, soy el rey y soy famoso. Pero dice que cuando entró, el sumo sacerdote Azarías se metió con 80 sacerdotes más. Y todos ellos dice que eran valientes, fueron valientes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que enfrentar a un rey no era fácil. Y menos a un rey que era famoso, que era poderoso, que tenía una fama de ser inteligente. Estos 80 sacerdotes entraron y ¿qué hicieron? Lo sacaron. ¿Sí? Lo sacaron. Dice el 18, quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrarlo. Dice que esto hizo que Uzías se enojara y que tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, le empezó a aparecer una estrellita en la frente. Y esa estrellita se convirtió en lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de ahí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Y nosotros sabemos que en las Escrituras habla de que toda la gente que tenía lepra era gente considerada inmunda,
Entonces, él entendió y por eso también se salió. El 21 dice, el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. ¿Cuál es la imagen o lo que sobresale de este personaje de Usías? Por un lado ya vimos a Jotán. Jotán también fue un rey que fue inteligente, pudo vencer a todos sus enemigos para restaurar y recuperar lo que Israel había perdido. En el caso de Usías es más específico, porque la diferencia entre los dos es que mientras Jotán dice que hacía lo que no agradaba a Dios, Usías era un hombre que conocía a Dios, ¿sí? Era un hombre que conocía a Dios, y por eso en Usías hicimos un poquito más, le dedicamos un poquito más de tiempo, porque esto es lo que a nosotros nos debe enseñar, que cuando nosotros no ponemos a Dios como nuestra prioridad, no ponemos a Cristo como la primera cosa en nuestra vida, es muy fácil que nos saquen de balance, es muy fácil que nosotros podamos perder el piso, ¿sí? Yo ahorita los veo a todos muy jóvenes, ¿no? Por eso estamos aquí, porque somos jóvenes, ¿no? Idealmente Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con ustedes. De hecho, ya las está haciendo. Dios está manifestando en sus vidas a través de muchas cosas. Les está trayendo primeramente una relación personal con Él, ¿sí? Los está invitando y nosotros vemos cómo esa relación personal que ustedes tienen con Él cada día prospera y mejora. Y de ahí se deriva todo lo demás, la buena relación entre esposos, la buena relación con sus hijos, la sabiduría que Dios les está dando para educar, para preparar, para instruir a sus hijos. El caso de Usías es un caso particular porque era un hombre que conocía a Dios. ¿En qué momento se perdió? ¿En qué momento se perdió ese amor, esa búsqueda que él tenía por Dios para empezarse a buscar a sí mismo y empezar a caer en un problema que prácticamente es común en las personas? Primero viene la prosperidad, entendida como el llenarse de cosas, la prosperidad. Después viene el orgullo. En este caso vino el castigo. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo había cometido un pecado precisamente contra el Señor. Entonces, primero la prosperidad, luego viene el orgullo, viene el castigo. Y a él le faltó una cosa muy importante que Cristo nos ha enseñado a nosotros: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos precisamente para poner nuestros ojos en el Señor. No importa lo que estemos haciendo. Pecamos, ¿no? Todos los días, nos caemos todos los días, pero tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Y precisamente a través de esa relación personal que tenemos con el Señor, nos acercamos a Él para decirle: Padre, yo sé que me equivoqué el día de hoy, perdóname, me arrepiento, no quiero volver a hacer esto. Y como decía Pablo, a veces hacía cosas que no quería. ¿Por qué? Porque la lucha entre el cuerpo y el espíritu, el alma, ¿sí?, nos lleva muchas veces a volver a caer, sobre todo cuando tenemos hábitos que están tardando tiempo en salir. Pero Dios, en su gran misericordia, dice que Él a nosotros ya nos ve justos, dice que Él ya nos ve perfectos. Entonces, Él ya sabe lo que va a pasar, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a pensar, lo que vamos a decir. Él tiene un plan completo, tiene un plano completo de la vida de todos y cada uno de nosotros. Ya sabe que nos vamos a equivocar. Entonces, la prosperidad llevó al orgullo, el orgullo lo llevó al castigo, y a él le faltó el arrepentimiento. Una parte tan importante que nosotros aprendimos cuando venimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, lo primero que hicimos después de reconocerlo a Él, ¿sí?, fue arrepentirnos de toda nuestra vida pasada, de todos nuestros pecados. Y eso precisamente nos llevó a ¿qué? A ser liberados de la muerte. Porque dice que el pecado conduce ¿a dónde? A la muerte. Entonces nos liberó de la muerte, nos dio una nueva vida, nacimos de nuevo. Y hoy nosotros, al estar revestidos precisamente de Él, nuestra vida poco a poco ha ido cambiando. A veces no es tan rápido,
no es tan rápido, pero sí el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y vamos cambiando, aunque a veces nosotros nos resistamos. Oye, no, Señor, préstame mi vida unos 15 minutitos o una hora nada más, préstamela nomás para darle gusto aquí a este hábito que tengo todavía. Pero Él, en su misericordia, nos sigue amando. Y Él lo que busca es que nosotros precisamente estemos en esa relación intensa con Él. Poder escucharlo, aunque no audiblemente, a través de la Escritura, poder escucharlo, poder saber, a ver, Señor, en esta situación que hoy estoy enfrentando, ¿cuál es el camino que debo seguir? ¿Qué debo hacer? Y meterse a buscarlo de todo corazón. Y Dios nos va a responder. Dios no se queda callado. A veces nosotros no lo dejamos que se exprese, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos a pedir, o a darle gracias y gracias, Señor, te agradezco y te pido. En el nombre de Jesús, amén, y vámonos, ¿no? Y a veces hay que estar un tiempo precisamente para que Él también pueda expresar lo que tiene para nosotros. Entonces, la comparación entre estos dos personajes es muy interesante. ¿Por qué? Porque mientras Jeroboam no conocía al Señor, Uzías sí lo conocía. ¿Y qué fue lo que hizo el cambio? ¿Qué fue lo que hizo el cambio en Uzías para volverse contra Dios? La fama, el éxito, ¿sí? El triunfo, los grandes logros. Fue haciendo que él cambiara su corazón. Entonces, vemos cómo el castigo que Dios le mandó, fue un castigo declarándolo inmundo porque había atentado contra el Señor. Y le mandó la lepra. Entonces, vemos cómo la prosperidad, si no está bien medida, como decíamos ahorita, o sea, él se enamoró ¿de qué? De su prosperidad, de su fama, de su fortuna, de su dinero, de sus logros, de sus victorias militares. Él se fue enamorando de todo eso. Entonces ahí la prosperidad no era una bendición de Dios. ¿Sí? Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, pero él eso lo tomó como personal. ¿Sí? Dejó de ser autosuficiente. No, se volvió autosuficiente. ¿Sí? Autosuficiente. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros vemos que las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida para bien, lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, porque por Él es que nosotros estamos logrando ciertas cosas. Y si las cosas no están cambiando para bien, también darle gracias al Señor, porque de seguro hay un propósito en que nosotros estemos pasando por una situación que no nos agrada. No solamente cuando las cosas son favorables, vamos a darle gracias a Dios. Dice que le demos gracias en todo momento, en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una escritura en Primera de Crónicas, capítulo 28, allá adelantito, atrás. Primera de Crónicas, capítulo 28, y este versículo, el versículo 9, es un versículo que el rey David le da a Salomón, precisamente en la construcción, le está dando la instrucción para la construcción del templo. Pero es un versículo que nos debe llenar a nosotros también. Le dice el versículo 9 de Primera de Crónicas 28:9, dice: y tú, Salomón, voy a leer en la Reina Valera, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con corazón perfecto y ánimo voluntario. Si nosotros tenemos la actitud de hacer, si tenemos el ánimo de hacerlo, nuestro corazón se va a perfeccionar. Dice: reconoce al Dios de tu padre y sírvele. Sírvele. Nosotros servimos a Dios con alegría. Cuando nosotros hacemos cualquier actividad, sea una actividad personal, ¿no?
Ya lo dice el libro de Colosenses, que las cosas no hay que hacerlas para los hombres, las cosas las hacemos para Dios. ¿Sí? Para Dios. Mientras nosotros pensamos que las cosas están siendo para Dios, ¿sí? Pongámonos por un momento a pensar que Dios nos va a reclamar por algo que hayamos hecho mal. Yo creo que no nos gustaría, ¿no? Entonces, aquí David le dice a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y esta también es una promesa. Nosotros, por eso cuando decimos vamos a buscar al Señor, vamos a buscarlo de todo corazón, con un corazón perfecto, con un ánimo voluntario. Un ánimo voluntario es que tengas el deseo de hacerlo. ¿Sí? A veces, bueno, pues nos están arreando, ¿no? Oye, ponte a leer la Biblia, oye, ponte a hacer esto, oye, ponte a repasar. Ahí no es un ánimo voluntario, nos están presionando. El ánimo voluntario tiene que ser algo que salga de nuestro corazón, porque dice que Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamientos. Entonces, nosotros podemos tener 1000 excusas, Dios las va a entender, pero al final lo que él quisiera es que nosotros, con ánimo voluntario y corazón perfecto, lo buscáramos a Él. Y aquí dice, si lo vamos a buscar, lo vamos a hallar. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y hay otra escritura en el Salmo 69:32, allá adelantito. El Salmo 69:32. Dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Y lo dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. En la Nueva Versión Internacional dice: los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios. O sea, cuando nosotros estamos buscando a Dios, dice aquí que vive nuestro corazón. Y yo creo que es algo especial, es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos acercamos nosotros al Señor, no porque haya una necesidad, porque necesidad siempre vamos a tener, ¿no? Necesidad espiritual, necesidad de amor, necesidad de tantas cosas, porque estamos en ese proceso de que nuestra vida se va acomodando como nuevos nacidos. Nosotros vamos experimentando cosas nuevas, actitudes nuevas, conductas nuevas, estamos desechando hábitos, estamos asumiendo otros, inclusive nuestro vocabulario empieza a cambiar. ¿Sí? Empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, el que está logrando que aunque nosotros nos estemos oponiendo consciente o inconscientemente a la labor de Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo sigue trabajando. Y a lo mejor nosotros, decíamos 20 palabras malas, vamos a decir a lo mejor 19, y luego 18, y luego 17, y así vamos a ir hasta que nuestro lenguaje empiece a cambiar. ¿Por qué? Porque el que mora en nosotros es Cristo. Ya no somos nosotros. Él es el que mora en nosotros y Él se está manifestando, se empieza a manifestar poco a poco y de esa manera nosotros empezamos a notar cambios. ¿Sí? Aquí cuando dice, lo verán los oprimidos, se gozarán, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. O sea, nuestro corazón se reanima, vive precisamente cuando nosotros podemos establecer una relación personal con el Señor y sabemos, ahora sí conscientemente, que Él nos escucha. Yo creo que aquí todos hemos de alguna manera o alguna ocasión sentido el amor de Dios. No sé si alguien no lo haya sentido. Alguien que no haya sentido el amor de Dios. ¿Sí? Pero todos lo hemos sentido. Lo hemos sentido de diferentes maneras. Y el amor de Dios es diario. Diario. Yo tenía un amigo, tengo un amigo más bien, de hace muchos años, al que tuve oportunidad de compartirle
y recibió a Cristo en su corazón. Entonces me empezó a hacer muchas preguntas, porque él traía varias cosas ahí en su mente. Y me dice, a ver, ¿tú cómo visualizas a Dios? Ah, caray, le digo, fíjate que no me había puesto a pensar en eso. ¿Cómo lo visualizo? Sí, tú a ver, ¿cómo lo visualizas? Si me estás hablando ahorita que el Espíritu Santo y que Dios es soberano, ¿tú cómo lo visualizas? Me dice, sí, físicamente, ¿cómo te imaginas? No, le digo, yo a Dios lo visualizo a través de tu amistad. Así es como visualizo a Dios. Fueron palabras que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y me dice, pues sí es cierto. Dice, a Dios lo vemos a través del amor que Él quiere manifestar de nosotros hacia los demás. Porque a veces no somos nosotros. Bueno, no a veces, no somos nosotros. Es Dios el que está trabajando a través de nosotros. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos verdaderos instrumentos, lo más fieles, fidedignos posibles para mostrar su amor hacia los demás. Que Él pueda ser conocido a través de nosotros. Y cuando nosotros estamos más comprometidos, estamos más involucrados con el Señor, ese amor fluye de una manera más natural. A veces uno ni se da cuenta. Uno no se da cuenta. Es Dios el que está trabajando. Y finalmente, pues, ¿para qué nos damos cuenta? Porque lo que interesa es que Dios sea conocido, que Cristo sea conocido, no nosotros. ¿Sí? Entonces, este salmo dice, lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá en nuestro corazón. Cuando hablamos del orgullo de Usías, él cometió un pecado y adquirió una forma como de anticristo. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos al versículo 2, 3 y 4. ¿Sí? Versículo 2, 3 y 4. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Esto es lo que hizo Usías, ¿sí? Se quiso apoderar del templo del Señor y quiso ser Dios. Dijo, no, pues cómo no, yo también soy rey, soy famoso, he ganado victoria, he ganado guerras, batallas, yo también soy Dios y yo también aquí quiero hacer lo que hace cualquiera, tengo autoridad para hacerlo. Entonces vemos cómo el rey usurpó esta función del sumo sacerdote. Y es de subrayar porque Usías está considerado dentro de los reyes que, bueno, más se apegaron a hacer lo que Dios quería que hiciera. Las enseñanzas que él recibió de pequeño llegaron hasta un punto en donde el orgullo pudo más. El orgullo lo doblegó. Entonces, vemos a Jeroboam, vemos a Usías. Jeroboam, un rey que había hecho todo lo malo, ¿sí? Porque era la enseñanza que traía también, pero él lo quiso cambiar. Y vemos a Usías, los dos jóvenes recibieron, uno reinó 41 años, que fue Jeroboam, Usías reinó 52 años, o sea, jóvenes recibieron su reinado, más o menos estuvieron empatados. Y ante esta situación que estaba viviendo Israel, la opresión de los pobres, una deshonestidad comercial, una complacencia egoísta, el culto idolátrico, ¿sí? Apareció un hombre. Apareció un profeta que no estudió para eso. Apareció un profeta que no tenía ningún rango. Un profeta que era un pastor, cuidador de ovejas y además cuidaba y sembraba higos. No hijos, higos. Porque hay muchos que siembran hijos, ¿no? Este sembraba higos. Cultivaba y cosechaba higos.
Y yo no tenía conocimiento, pero los higos era el alimento que se daba a la gente más pobre. Entonces, hoy, bueno, pues ya no, ¿verdad? Porque los higos tienen un valor. Ya cambian las cosas. Entonces, vemos cómo este profeta era de Judá. ¿Sí? Era de Judá. Y Dios le habla y le dice, quiero que vayas a profetizar a todas las naciones, principalmente al reino del norte, a Israel. Y fue el primer profeta que profetizó la cautividad de Israel. Ese profeta fue Amós. Y el nombre de Amós significa el llevador de las cargas. ¿Sí? Llevador de las cargas. Entonces, Dios le habló a este hombre, Amós. ¿Sí? Vamos a la escritura que viene en el libro de Amós precisamente. Amós 1:1. Amós está después de Joel, y Joel está después de Oseas, y Oseas después de Daniel. Vamos a leer Amós 1:1. Dice en la nueva versión internacional: estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Este lugar, Tecoa, es un lugarcito, una población que está a 15 kilómetros de Jerusalén. Perdón. Decimos que Amós era un pastor de ovejas dedicado a la agricultura también. Pero él también, al igual que Isaías, que Daniel, el poder del Espíritu Santo en su vida lo llevó precisamente a poder ser muy elocuente en lo que iba a predicar. Él, dentro de su predicación, pues les iba a manifestar la molestia, el malestar que Dios tenía contra el pueblo de Israel, pero no solamente contra el pueblo de Israel, sino a todas las naciones que eran vecinas. La profecía era para todas las naciones. Entonces, él les fue a advertir que la destrucción venía precisamente sobre todos ellos, principalmente el pueblo de Israel. Él les dice que por haberse entregado a la maldad, a la idolatría, Dios estaba preparando juicio contra él. Vemos cómo este hombre que vivía en el desierto, también pues vemos ahí cómo ese tipo de vida en él ejerció una formación distinta. ¿Por qué? Porque él tenía tiempo para pensar, tenía tiempo para orar, y eso le fue ayudando precisamente para el trabajo que Dios le estaba ordenando hacer. Vamos a Amós, capítulo 7. Amós 7, desde el versículo 7. Dice, el Señor, voy a leer la nueva versión internacional, el Señor me mostró otra visión. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Bueno, aquí están hablando ya, Dios también tiene una forma de manejar las profesiones de todos, ¿no? Porque está hablando aquí de plomadas, de albañiles. Y nosotros sabemos que la plomada es para ver, precisamente, para confirmar que un muro queda derecho, ¿sí?
Y Dios aquí va a emplear esta plomada para evaluar el comportamiento de su pueblo, para evaluar cómo se estaba comportando el pueblo de Israel. Y va a evaluar los corazones y la conducta de su pueblo. Nosotros debemos tratar de vivir. Por eso decimos, el propósito es que nosotros cada vez seamos más semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque en esa medida, siendo más semejantes a Cristo, nosotros estamos cumpliendo con el propósito y estamos respetando, obedeciendo lo que Dios quiere para nosotros. Dios no va a aceptar nada menos que la santidad, ¿sí? Y ya nosotros le hemos recibido. Esa es la razón por la que Jesús vino. Dice que nos justificó, nos santificó, ¿sí? Nos glorificó. Entonces, es parte ya de nuestra propia personalidad, es parte de nuestro nuevo ropaje. Dios, al decirle de la ploma, dice, voy a estar en medio para medir exactamente los corazones, las conductas, la actuación de mi pueblo. Y lo que dice es muy fuerte. Dice, los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Vemos también cómo aquí los israelitas estaban tan enamorados de su prosperidad, ¿sí? Que viene un pasaje donde nosotros vemos que ese amor que tenían por todo lo próspero los había hecho que se olvidaran de Dios. Se enorgullecieron tanto de su riqueza, de sus victorias, que llegaron a pensar que ya no necesitaban a Dios. Ya no lo necesitamos. Dios los llamó al arrepentimiento y precisamente usó a este hombre, a Amós, a que se arrepintieran, a que cambiaran su manera de vivir. Y viene en el versículo 10, dice, entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. ¿Y qué le va a decir? Oye, rey, el profeta Amós está hablando puras cosas negativas de ti, está hablando cosas negativas de nosotros. Y hemos dicho que el trabajo del profeta era un trabajo delicado, era un trabajo complicado, porque ellos no solamente escuchaban la voz de Dios, sino tenían que ser obedientes para ir a decir lo que Dios les había dicho y a quién se lo tenían que decir. Entonces este sacerdote Amasías le dice, Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Sí? Hay una cita ahí atrásito en Oseas 10, se los voy a leer rápidamente, Oseas 10, no la busquen esta, donde habla de cómo estaba Israel precisamente, de Oseas 10, del 1 al 3, dice, Israel era una vid frondosa, que daba fruto a su antojo, pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. El Señor destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas. Tal vez dirán, no hemos temido al Señor y por eso no tenemos rey. Pero aun si lo tuviéramos, ¿qué podría hacer por nosotros? Este era Israel. Estaba Israel llena de orgullo, ¿sí? Soberbia. ¿Y qué le dice a Amasías? Le dice a Amós, largo de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey. Es el templo del reino. ¿Sí? Este es el santuario. Vete. Un sacerdote hablando del santuario del rey, no hablando del santuario de Dios, no hablando del santuario del Señor. Estaban tan orgullosos de lo que tenían que ya se habían olvidado de Dios. Pensaron que ya no lo necesitaban y no estaban dispuestos a dejar sus riquezas. Por eso el costo de lo que hicieron es haber perdido todo. Y aquí el sacerdote le habla a Amós. Pero Amós le dice, oye, pero yo no trabajo de eso. Cuando le dice, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. Y Amós que le dice, yo no vivo de eso, man. Yo de eso no como.
Y le dice el 14, le responde: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y aquí ya Amós le dice al sacerdote: así que, dice el Señor, tu esposa se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida, y tú mismo morirás en un país pagano, e Israel será llevado cautivo lejos de la tierra. Aquí vemos cómo este fue el primer profeta, Amós, que profetizó la caída de Israel. Le dice al sacerdote: pues mira, me estás diciendo, yo de esto no trabajo, yo no soy profeta ni estudié en escuela de profetas, yo soy un pastor, cuido ovejas y además cultivo higos. Entonces vemos cómo aquí lo que vemos, el profeta lo que le está diciendo precisamente al sacerdote, porque sabe que el sacerdote es el comunicador, es el, ¿cómo le llaman ahora? El vocero del rey. Y vemos cómo el pecado es pecado en toda oscuridad, ¿sí? Contra el brillante fondo de la gracia de Dios. Vemos cómo Amós hizo ese trabajo precisamente para dar la palabra del Señor que tenía para el pueblo de Israel. Vamos a Amós 9 y vamos a leer del versículo 11 al 15. Dios siempre nos tiene sorpresas, y así ha sido siempre desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito, y cuando nosotros pasamos por alguna circunstancia, Dios lo que quiere es que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, que veamos por qué estamos pasando esa situación, por qué nos está sucediendo. Dios nos quiere hablar, Dios quiere que nos enteremos, no quiere que nos clavemos permite que pasen cosas, pero no quiere que nos clavemos ahí, quiere ver nuestra dinámica, nuestra iniciativa de decir: Señor, pues yo sé que hoy estoy pasando esto, pero ¿qué me vas a enseñar? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué debo hacer para pasar esta situación? Y Dios siempre da respuesta. Muchas veces cuando pasan las circunstancias, cuando pasamos las tribulaciones, Dios tenía este propósito. Si lo hubiera sabido desde antes, me hubiera evitado tantas lágrimas, me hubiera evitado tantos problemas. Exactamente, porque no oramos, no buscamos a Dios, no nos enteramos, y hasta después, pues ya todo lo pasado es muy fácil. No, pues sí, es que Dios tenía este propósito, pero tan sencillo, o no tan sencillo, pero más fácil, que es que nosotros busquemos a Dios precisamente para entender cuál es el propósito. Y aquí está lo que le está diciendo finalmente Amós, la sorpresa que Dios le tenía. Versículo 11, Amós 9:11 dice: en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y le reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor nuestro Dios. En estos versículos lo que estamos viendo está profetizando la venida del Mesías, de Jesucristo, quien no solo ofrece una salvación a los que creemos. La salvación está abierta ¿para quién? Para todo el mundo, a toda persona que crea en Él. Y lo que pasó en la cruz. Dios nos está llamando a nosotros, a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, a jóvenes, a formar parte de su familia. Porque dice que toda tribu, toda lengua, toda nación en la tierra, todos juntos van a exaltar su nombre. La bendición, como dice el Proverbios
10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando nosotros veamos que empezamos a cambiar, que empezamos a tener cosas a nuestro alrededor, buscar al Señor con todo nuestro corazón. No nos enamoremos de las cosas que vemos, porque las cosas que duran son las que no se ven. Hebreos 12:6 dice que Dios ama al que disciplina. Dios no nos castiga, Dios nos ama y nos disciplina porque nos ama. Y la disciplina que Dios nos da no es una disciplina golpeadora, como la que estábamos acostumbrados a recibir, al menos yo en mi infancia, sí tuve una disciplina golpeadora. Pero cuando entendí el verdadero amor de Dios en mi vida, pude entender que la disciplina que Dios nos da es una disciplina con amor, es una disciplina que nos instruye, es una disciplina que nos hace reflexionar, pero también es una disciplina que nos anima a seguir adelante. Y todos los de aquí que somos padres, todos, debemos entender que la disciplina del Señor no es la disciplina del mundo, no es la disciplina golpeadora, no es la disciplina que lastima, es una disciplina que motiva. Dios nos ama y por eso nos disciplina. Dios nos ama y por eso permite que pasen cosas. Dios nos ama, pero también nos muestra por qué pasan las cosas. Cuando nosotros entendemos el propósito, cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, nosotros vamos a saber por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Es muy diferente a pasar las cosas y seguir igual a que pasen las cosas y nosotros tengamos algo nuevo en nuestro corazón. Algo por qué darle gracias al Señor, que bastante ha hecho por nosotros. Vamos a orar.